De lo que trata el video es de fundamento de soldadura y una comparación sobre los diferentes procesos de soldadura. El equipo está conformado por Joel López Moroyoki, la voz del video. Verónica Guadalupe Valenzuela Mejía aportó con la presentación. Antes de entrar al tema en sí, pues responderemos una simple pregunta que es: ¿qué es la soldadura? Pues esto es un proceso de unión de materiales en el cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. Algunas de las características generales de la soldadura, pues aquí tenemos un pequeño diagrama. Podemos decir que aquí está en sí representar lo que es la energía, calor, presión, más zona localizada, que serían las partes donde se van a unir, y un breve espacio de tiempo, que sería respecto a las horas, segundos que se podría tardar pues en diferentes procesos de soldadura, que ahorita veremos a continuación. Y pues las características dependerían de la geometría y de los materiales a soldar, porque podrían ser en cierta forma distintos tipos de metales. Otra sería la reacción química entre los metales de base y el aportado, que genera una dilución. Y la otra pues serían las tensiones mecánicas originadas pues por las dilataciones, las contracciones. A eso le podemos decir que se llama residuales. Bueno, pues los tipos de procesos de soldadura podemos dividirlos pues en dos grupos principales, y yo lo quise dividir en soldadura por fusión y soldadura de estado sólido. Como pueden ver ahí en las imágenes, está ilustrado perfectamente. Bueno, las principales tres de la soldadura por fusión serían la soldadura con arco eléctrico, la otra sería soldadura por resistencia, y la última, soldadura con oxígeno y gas combustible. En la ilustración que está a un lado se puede ver que es la soldadura con arco eléctrico. Y para la soldadura de estado sólido, pues esta también la dividiremos en tres. Y pues quedaría de la siguiente manera: sería la soldadura por difusión, soldadura por fricción y soldadura ultrasónica. Esta última no es tan reconocida, pero sí es utilizada, pero la quisimos agregar en este video. Bueno, lo siguiente que sería tocar pues serían los procesos de unión y ensamble. La unión es por medio de la soldadura. La soldadura produce pues una conexión sólida entre dos partes, y pues a eso se le denomina de alguna manera la unión por la soldadura. Esta unión de soldadura es el contacto de los bordes, superficies, y pues eso sería lo soldado. En esa sección se examinará el tema de las uniones por soldadura, los tipos de uniones, los diferentes tipos de soldaduras que se usan para unir las partes parcialmente y precisamente en acción. Los tipos de uniones conocidas, pues en el inciso A tenemos unión empalmada, en el B unión de esquina, en la C unión superpuesta, y en la D unión T, y uniones de bordes en la E. Como podemos ver, si lo traemos de la izquierda hacia la derecha, así lo podemos indicar por cada uno de los incisos. Como podemos ver, tienen formas peculiares de uniones.
Otras uniones por otros procesos de soldadura serían la de soldaduras con ranura o con surco y filete. Y pues acá también tenemos varios incisos. Y pues vamos a comenzar por el lado izquierdo. La unión de esquina con filete interno único. Unión de esquina con filete externo único. Unión sobrepuesta con filete doble. Y unión en T con filete doble. Como podemos ver ahí, se trata de la forma en que pueden estar conectadas las dos uniones, porque la anterior representaba solamente un punto de soldadura, se podría mencionar algo así, pero en sí es los tipos como de ángulos que se manejan en la posición. La otra del lado derecho, pues tenemos otro inciso del A al F, que son soldadura con surco cuadrado o un lado, soldadura con surco en bisel único y soldadura con surco en B único, y pues esta representaría es una B, una U, una J, y esos son los que serían únicos. Y la que se podría decir que se presenta para un doble de sección pues más gruesas sería el F en surco B. Y en esta hablaremos de cordones de soldadura. Bueno, aquí tenemos una pequeña clasificación según su posición. Los cordones vendrían siendo como las uniones que están atravesadas en distintos tipos. Y pues hay de tipo cordones de techo, cordones horizontales, verticales, cordones planos, cordones en ángulo horizontal. Y pues ahí la ilustración está más que obvia y pueden definirse desde ahí. Bueno, aquí tenemos un cuadro comparativo de las diferentes soldaduras y comenzaremos con soldadura autógena. La aplicación de esta soldadura es por medio se entiende como aquella que se realiza sin metal de aportación. Una de las ventajas sería que es la forma más difundida de soldadura. La desventaja es que presenta mucho o un grado alto de residuales y resulta que además es más cara que la soldadura por arco. Aquí tenemos la soldadura por presión. Vamos a mencionar la ventaja: soldadura de buena calidad y uniforme entre sí. Y una desventaja sería que es muy rápida. Otra sería la soldadura oxiacetilena. Esta pues una de las ventajas sería es de alguna manera aplicable solo para cantidades requeridas. Sería la ventaja. Con un control de calor y temperatura. Una de las desventajas sería que se producen grandes deformaciones y tensiones internas causadas por el gran aporte térmico que tiene este tipo de soldadura. Aquí está la soldadura por arco. Es una fuente de poder sencilla y económica. Esta se podría decir que es la más recomendable, y pues la desventaja de esta que es un proceso manual, alta deposición del metal. La otra sería la soldadura GMAW. Una de las ventajas sería la superficie soldada queda limpia y sin escoria, algo que se busca también. Pero la desventaja sería
que el equipo es más complejo y es más costoso y es menos transportable que el proceso de SMAW. La soldadura TIG no produce escoria esta. Y pues la desventaja sería que requiere una mayor destreza por parte del soldador. Tendría que la soldadura MIG o la soldadura de unión tendrían que tener más conocimiento sobre ciertas aleaciones de cuenta de inoxidables, de aluminios, y pues tratablemente trataría más de conocer las formas de fuentes de calor. Y la soldadura MIG, esta pues tiene una ventaja de la alta velocidad de trabajo, higiene que se requiere para soldar todas las posiciones posibles. Y pues esta sería la única y gran desventaja, que sería la que no es tan económica. Varillas. Este es otro subtema. Pues esto se trata de los electrodos de 6011 y 6013. Pues esta sería que la polaridad de estos, el electrodo 6011 y la 13, pueden ser usados con corriente alterna y directa. Resistencia a la tensión. Esto pues tienen una resistencia de 60. En la penetración pues está el electrodo de los que es dependiente de la 6013. Es para las que tienen que ser de ligera a moderada en un metal delgado. Y la 6011 ofrece más penetración que la anterior para soldar una superficie o del material ligeramente más grueso. El uso pues en sí, la 6013 pues involucra lo que tienen que ser soldados en cortes o zonas irregulares, y la 6011 es la mejor opción de superficies pintadas, sucias o gruesas cuando la apariencia no es tan importante y se necesita más penetración. Y por último pues tenemos aquí las fichas bibliográficas, y pues agradecemos a esos también. Y gracias, a eso sería todo. De lo que trata el video es de fundamento de soldadura y una comparación sobre los diferentes